Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Completamente diferente. A Pablo le toca predicar en estos primeros años de la iglesia, allá por el año 90 de nuestra era, más o menos, un evangelio que venía abriendo camino, puesto que los hebreos, los judíos, estaban acostumbrados a guardar la ley. Cuando nosotros hablamos de la ley, a veces hablamos de algo meramente pasajero, pero la ley era muy profunda. Tenía 10 mandamientos y 614 ordenanzas. No era muy fácil estudiar la ley. Hasta el día de hoy, los judíos que se encargan de estudiar la Torá todavía están atorados ahí. Es bastante difícil y complejo cumplir cada detalle de la ley. Bueno, nadie la pudo cumplir, todo tuvo que venir Jesucristo, porque era bastante complicado cumplir la ley. Y el Señor Jesucristo trae un mensaje revolucionario anunciando que se había terminado ya ese tiempo de guardar la ley, que no era mala. La ley era buena, pero el hombre no podía cumplir la ley. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque la ley dice no hagas, y al yo hacerlo, transgrevo la ley. Porque el pecado consiste en saber lo que es bueno y no poder hacerlo. Entonces, ellos estaban acostumbrados a guardar la ley. Cuando el Señor Jesucristo dice, bueno, se acabó la ley, Pablo lo testifica, el fin de la ley es Cristo. Pero entra otra nueva ley, si se puede llamar así. Entra la gracia, pero es la ley de la gracia. La ley que fue el ayo, que fue el tutor para llevarnos a Cristo, había sido abrogada. Pero ahora existe una ley que ya no está escrita en piedra, sino que está escrita en nuestros corazones, en una relación directa con Dios, ya sin tanta ordenanza humana, pero con una guianza totalmente divina. Y en este periodo de transición, algunos no sabían si permanecer libres en Cristo o volver a los antiguos rudimentos de la ley. Para ponerles un ejemplo, usted cometió un pecado y la ley establecía que no había perdón de pecados sin remisión de sangre. Así que de acuerdo a la provisión, usted traía unos 2 palominos o traía un becerro, lo degollaban en el altar, se derramaba la sangre, se presentaba el sacrificio y usted estaba limpio de ese pecado. Así que si usted iba a cometer otro pecado, engorgaba otro carnero y volvía a hacer lo mismo. Y se trataba como de pagar religiosamente por el pecado sin haber un cambio total en el corazón. Una de las cosas que distinguía a los hebreos era la remoción del prepucio, o sea, la circuncisión. Y había muchos circuncidados, pero que estaban hediondos a pecados. Entonces de nada servía que estuviera circuncidado si realmente no había cambiado. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando muy claro con relación a este tema, que si alguien se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Y si nadie había cumplido la ley, entonces ¿para qué servía? Y si la salvación es por la ley, dice Pablo, en vano murió Cristo. Pero lo que me llama a mí la atención y donde yo quiero centrarme en esta noche es precisamente en el capítulo 5 y el primer verso. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, al decir que nosotros somos libres en Cristo, ¿qué comprende esa libertad? ¿Será que ahora que somos libres podemos hacer lo que se nos impele? ¿Será que ahora no tenemos nadie que nos regañe ni que nos redarguya? De ninguna manera. Libertos de la ley, venimos a ser esclavos del Señor Jesucristo. Ya no por mandatos, sino por decisión propia. Entonces, hermanos, al ser libres, tenemos 2 amos a quien poder servir. Si servimos a Cristo, somos libres del pecado. Si servimos al pecado, somos libres de Cristo, pero esclavos del pecado. Los que están libres de Cristo y dicen, yo no soy evangélico, no tengo ninguna responsabilidad, yo no voy a la iglesia,
yo no tengo por qué hacer lo bueno. Usted es libre de Cristo, pero esclavo del pecado. Porque en algo va a estar amarrado al pecado. Pero si usted dice, no, yo quiero ser libre del pecado, libre de los vicios, libre de todo lo que ate mi carne, ok, es libre del pecado, entonces viene a ser esclavo de Jesucristo. Pero no puede ser independiente. Eso es como los países pequeños. Uno dice, mi país es libre, soberano, independiente. Cuento. De acuerdo a la corriente política, pertenecemos a un lineamiento occidental u oriental. O influye Rusia y China o influye Estados Unidos y Europa, pero los países en realidad no son libres, porque no son suficientemente fuertes para preservar su autonomía. De la misma manera, nosotros en nuestra condición meramente humana no somos suficientemente fuertes para poder preservar nuestra autonomía si no pertenecemos a uno de estos dos polos, el positivo o el negativo. Si somos libres de Cristo, somos esclavos del pecado. Si somos libres del pecado, somos esclavos de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, aquí hablando a los Gálatas, les dice claramente, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Les recuerdo, queridos hermanos de Gálatas, decía Pablo que la ley fue escrita en piedra. Ahora va a estar escrita en el corazón. Totalmente diferente. Ya no necesita, porque en la ley había que haber 2 o 3 testigos para que usted fuera juzgado. Ahora no necesita testigos, porque ahora usted tiene 3 testigos dentro de usted, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted ya tiene los testigos. Ahora no hay un lugar donde usted pueda estar que Dios no lo pueda ver, porque en todo el tiempo de la ley el Espíritu Santo no había sido derramado todavía. Pero ahora el Espíritu se ha derramado, y el Espíritu todo lo sabe, y todo lo escudriña, hasta lo profundo de los pensamientos. O sea, todavía no hemos pecado y Dios ya lo sabe. Esto es algo terrible. Entonces, el apóstol está haciendo este llamado. Miren, no busquen rudimentos, no busquen religión. No hagan las cosas por complacer a nadie. Tengan una comunión directa con Dios y no dejen que otra vez los vuelvan a atar a la religión. No se vuelvan a los mitos, a los ritos, a los rudimentos. Ustedes son libres en Cristo para depender y vivir por Cristo. O sea, en otras palabras, olvídense de la Nochebuena, hombre. Olvídense del Día de los Muertos. Olvídense de Halloween, olvídense de San Valentín, olvídense de todo lo que el hombre se ha inventado, de que Semana Santa, que el miércoles de ceniza, que la cruz en la frente, que buscarle los huevos a la coneja. Olvídense de todo eso, esto es rudimento, esto es mito, es rito, es religión. Ustedes necesitan tener a Cristo cada día ardiendo en el corazón si es que quieren mantener la libertad. Estar pues firmes con la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Ahora, cuando nosotros reconocemos que estamos perdiendo la libertad, cuando las garras de lo negativo empiezan de nuevo a penetrar. Y el enemigo, hermano amado, es tan astuto que no nos permite separarnos de Dios completamente, sino que empieza de la nada, con lo poco, apartarnos de la lectura bíblica, apartarnos de la oración, apartarnos de la comunión con los santos, poco a poco, hasta que sentimos que estamos completamente lejos. Y a veces no nos damos cuenta cuando nos estamos alejando, sino hasta que ya estamos completamente perdidos. Y otra vez volvemos a sentir los impulsos adámicos que antes sentíamos. Y nuestra condición vuelve a ser peor que antes. El enemigo va a hacer cualquier cosa para separarlo a usted de la libertad con que Cristo le hizo libre. Pero la inducción del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo es buscar a Cristo constantemente
para que la fe se acrecente. Y no confiar en las obras, sino confiar en el Dios que nos incita a hacer las obras. Verso 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de justicia. Todo lo hacemos por la fe. Y esperamos la esperanza de justicia, no para agradar a nadie, no para estar en competencia con nadie. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Estoy leyendo Gálatas 5:6. Porque en la fe obra el amor. Vosotros, vuelve otra vez a decirle a los Gálatas, corrías bien. O sea, habíais entendido que la salvación está por la fe en Cristo Jesús. Habías entendido que habíais sido perdonados y libertados. Corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Había un problema en Galacia y era que venían de Jerusalén los judaizantes y les decían, ¿ustedes creen en el Dios Todopoderoso? ¿Sí? ¿Creen en Jesucristo? Sí. ¿Y están guardando el sábado? Pues no, porque somos cristianos, ¿verdad? No están mal, tienen que guardar el sábado. ¿Se están lavando las manos antes de comer? Sí, a veces sí, cuando hay agua. No tienen que lavarse las manos. Los flecos de los vestidos están muy cortos, tienen que extender más los flecos de los vestidos. Y bueno, cuando venían a sentir, les estaban poniendo otra vez la carga encima por la cual Cristo había muerto. ¿Se acuerdan ustedes que en el tiempo de la ley nadie podía llegar directamente a Dios? Había un velo, nadie podía llegar al lugar santísimo. Cuando Cristo muere, el velo se rasga desde arriba hasta abajo y queda la entrada directa al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque le digo, hasta el día de hoy nadie puede llegar directamente al Padre, sino es a través del Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero Él es la propiciación de nuestros pecados. Entonces, poco a poco, mira, era tanta la presión religiosa que hasta Pedro estaba cediendo. Y Pablo lo tiene que confrontar en la cara y decirle, mira Pedro, ¿qué te pasa? ¿O eres de la ley o eres de la gracia? O sea, ya se te olvidó que sobre ti también se derramó el Espíritu Santo. Ya se te olvidó que también en la casa de Cornelio los gentiles disfrutaron la presencia del Espíritu Santo. Y a veces nosotros, hermanos, llegamos a esta condición que nos creemos los fariseos del tiempo presente y que creemos que somos los jueces, que podemos decir quién puede sentir el Espíritu Santo o quién no puede sentir el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos escuchado y dice, este no lo está usando Dios, a ver quién lo está usando? Aquella hay quien se la mira y ahí va para el culto y que aquí, que allá. Cuando en realidad, hermano, el que realmente sabe quién es trigo, quién es cizaña, es el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos. Porque hay cizaña que parece trigo y trigo que parece cizaña. Pero ¿qué fue lo que dijo Cristo? Porque los discípulos le dijeron, maestro, bueno, mira, mucha cizaña. ¿Por qué no le volamos machete a la cizaña? Y Jesucristo dijo, no, ¿qué tal si cortando la cizaña arrancamos también el trigo? Dejar que crezca lo uno con lo otro hasta el tiempo del fin. Entonces vendrán los ángeles, apartarán el trigo en granero y la cizaña en fuego que no se apaga. ¿Quién realmente sabe quién es usted y qué es lo que usted trae en su corazón? Solamente Cristo, solamente el poder de Dios en el Espíritu Santo. Judas estuvo entre los 12, comió con él, durmió cerca de él. Es más, llevaba la contabilidad de las ofrendas y también robaba de ellas. Y Cristo sí lo sabía. Y él por la ley pudo haberlo sentenciado a muerte. Y sin embargo lo dejó hasta el tiempo del fin. Lo dejó que él solo tomara el juicio que él mismo había propiciado en su crecimiento. Así que nadie tiene derecho de condenar a otro cuando todavía está luchando por su propia salvación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos olvidamos del verdadero amor de Cristo Jesús y hacemos ya las cosas por mera religión. Y recordémonos que la religión no salva. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Verso 9. Un poco de levadura
leuda toda la masa. Un poco de puritanismo, un poco de religionalismo hace que volvamos a caer a lo mismo, porque entonces nos frustramos y decimos, ¿para qué voy a la iglesia si no puedo ser santo? ¿Para qué voy a la iglesia si no puedo ser mejor que otro hermano, mejor que otra hermana? No, es que esto no es competencia. Usted no viene a la iglesia para demostrar que es salvo, sino para agradecer que es salvo. Alabada sea la gloria de Dios. Usted no viene a la iglesia para cumplir con un privilegio. Usted viene a servir a Dios y a darle gracias por este privilegio. Usted no le sirve a Dios por lo que Él le da, sino por lo que Él significa para su vida. Esa es la ley del amor. Cristo resume los 10 mandamientos en 2. Y en los 2 cumple los 10. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley y los profetas. Sencillo. ¿Y quién es mi prójimo? Todo aquel que no sea usted es prójimo suyo. Ahí está uno amarrado, hermano. No puede robar, no puede mentir, no puede ofender, no puede juzgar. Está amarrado. Es más, ni se puede defender. Porque hay quien lo defienda y quien pelee por usted. Así que cuando quiera vengarse de sus enemigos, ore por ellos, ayune por ellos, porque esa es su venganza. Esa es la verdadera venganza del Señor. Un poco de levadura, un poco de religión, un poco de tradición. No, hermano, pero es sencillo, es que yo, mire, no es tanto, es un poquito. Sí, pero por ese poquito puede perder lo todo. ¿Sabe usted que cuando Saúl le falla a Dios, no fue un pecado tan grande? Era nada más que él era rey y no era sacerdote. Él no podía prestar el sacrificio. Y yo entiendo a Saúl. El ejército se le estaba desertando. El amigo lo estaba incitando. Él quería que la guerra se empezara ya, pero no podía empezar la guerra si no presentaba el sacrificio. Y resulta que el viejito Samuel, pues ya caminaba muy despacio y no venía y no subía y no subía. Pero no era que el profeta no aguantara subir, era que Dios no permitía que subiera para perfeccionar la paciencia de Saúl y tenerlo en el reino para siempre. Pero como aquel dijo, ¿qué cosa come Samuel que no coma yo? Al fin y al cabo yo soy el rey, si este viejito no puede presentar el sacrificio, lo presento yo. Yo no creo que Dios se enoje por eso. Así pensamos nosotros, en cosas sencillas. Yo no creo que Dios se enoje por eso. Si es una cosa tan sencilla. Si lo único que le voy a robar al hermano son $25. Lo único que le voy a robar van a ser $200. Yo no creo que Dios se moleste por eso. Nada más porque no entregué el celular que me encontré. Nada más porque la muchacha me dio un poco más de cambio. ¿Y qué va a hacer esos $5 de cambio? Es una bendición de Dios. No, es que no era así. Entonces se apresura y presenta el sacrificio. Terminando estaba cuando aparece Samuel. Que si usted analiza los pecados de Saúl y el pecado de David, fue más grande el de David que Saúl. Pero Dios condenó a David y condenó a Saúl y perdonó a David. Que uno nunca sabe cuándo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Por cuánto vendió su primogenitura a Isaú? Ni siquiera lo llevaron a un banquete. ¿Sí? Ni siquiera lo llevaron a un buen bufete, hermano. O sea, no le dieron comida, que digo yo, comida italiana que nunca hubiera probado en su vida. No, un platito de lenteja. Digo, para los guatemaltecos, para que me entiendan, un platito de habas, pues. Eso fue todo lo que le dieron. Para el mexicano, unos taquitos, una cosita y un potaje, nada. Y así es que nosotros a veces dejamos todo lo bueno de Dios por una lata de cerveza, por algo que realmente no vale la pena, y después lo lamentamos con lágrimas. Entonces dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo,
Mas el que perturba, o el que los perturba, el que los quiere judaizar, el que los quiere puritizar, el que los quiere regionalizar otra vez. Este sicario que les predica a ustedes cosas que él no puede guardar, llevará la sentencia, cualquiera que ésta sea. Wow. Y es cierto, hermano, los fariseos ponían carga sobre otros que ni ellos osaban tocar con un dedo. Hermano, ayuna 50 días. Él no ayuna ni un solo día. Hermano, ofrende $100,000. Él no ofrenda ni $100. Esas son cargas que se ponen sobre los hombros ajenos. Cuando la mejor predicación es el ejemplo. Cuando la gente lo mira actuar a usted, la gente tiene que actuar. Cuando la gente lo conoce a usted y saben la calidad. No importa que la gente diga de usted pestes, cuando la gente lo conozca a usted, la gente va a saber quién es usted. Sencillo como es. No importa que la gente hable maravillas de usted, que usted es un santo canonizado, pero cuando lo traten y le vean el carácter que usted tiene, olvídese. Cuando hablen con usted más de 1 hora y vean la lengua que usted tiene, que no deja santo parado. Y esto es lo más importante. Quien quiera que se meta en esto, llevará su recompensa. Yo confío en ustedes, que no pensaréis de otro modo más que el que perturba llevará su sentencia cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, si todavía ando circuncidando y todavía ando guardando el puritanismo y el religionalismo, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, si yo predicara lo mismo que se ha predicado todo el tiempo, entonces toda la gente aplaudiría, porque la gente eso es lo que está acostumbrada a oír. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, lo que está diciendo, si van a remover el prepucio, de una vez que se mutilen, es mejor. Si quieren guardar la ley de esta manera, o sea, en vez de circuncidarse, mejor que se vuelen la lengua, que se saquen los ojos, que se vuelen los oídos. Ojalá se mutilasen. Y yo, hermanos, si predicase esto que siempre he predicado, pues no tendría ningún problema. Pero estoy hablándoles del amor, de la gracia y de la verdadera santidad que no viene de la religión, sino que nace de un corazón agradecido. De una persona que está interiormente convertida. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, somos libres del pecado, pero esclavos de Cristo. Sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis, y si os coméis los unos a los otros, mira lo que dice el verso 15, hermano. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. ¿Usted cree que solo en Gálatas pasa eso? ¿O será que todavía pasa en cualquier iglesia y en cualquier denominación? Qué terrible. Si no, basta con que usted escuche una radio, entre comillas, cristiana, y usted escucha cómo se tira el uno al otro. Ni es cristiano el que tira, ni es cristiano el que se defiende. Esto es terrible. ¿Será que en las iglesias hay bandos de que a esta hermanita yo no le hablo? ¿Y este qué se cree? ¿Será que todavía nos criticamos los unos a los otros? ¿Que todavía nos envidiamos los unos a los otros? Esta es una lucha constante de la naturaleza vieja contra la naturaleza nueva en Cristo. Y es una batalla que debemos de librar en el nombre precioso de Cristo Jesús todos los días. En ser mejores. En ser santos, que quiere decir apartados. Apartarnos de todo lo que nos pueda dañar el alma. Cuando usted escucha a una persona que le gusta tanto hablar de la gente, con usted, seguramente con otra gente hablará mal de usted. Apártese. Esto es santo. Santo es apartado. Como dice aquel letrero que venden en las librerías, a mí no me traiga chismes, hábleme de Cristo.
Si va a hablar de alguien, hábleme de Dios. Porque todo lo que se diga en contra de otro hermano va a dañar el corazón. Sea cierto o no sea cierto, cuando usted lo mire, será cierto. Ya lo envenenaron. Así que es muy importante, dice, que si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Esos deseos, hermano amado, todos los vamos a tener. El ser tentado no es pecado, el practicar el deseo es el problema. Entonces dice, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, hermano, para salir completamente del esquema de la religión y de la tradición, lo único que se necesita es ser guiado por el Espíritu. ¿Y cómo vamos a ser guiados por el Espíritu? Vamos a terminar aquí. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu? Es realmente teniendo una comunión con Dios de tal manera que el Espíritu pueda dominar los impulsos de la carne. Esto no se puede conseguir sin congregarse, sin leer la Biblia y sin buscar la presencia de Dios. Sin decirle, Señor, entra en mí, mora en mí, de tal manera que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Porque si ese hombre viejo se levanta, todos dentro de nosotros cargamos las dos naturalezas. La fiera, que es la naturaleza adámica, que es la carnalidad andando, y la nueva generación en Cristo Jesús, que es el Espíritu viviendo en nosotros. Así que si le damos libertad a esta fiera, el enemigo más grande que usted tiene no es el enemigo que desea su destrucción, no es un ser humano. El enemigo más grande, su miedo más grande, lo carga dentro de usted. La lucha más grande la carga dentro de usted. Por eso es más importante el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando usted ve a una persona que le ha hecho la vida de cuadritos y usted dice, por el espíritu tengo que amarlo, tengo que amarlo, tengo que amarlo, y cuando lo encuentra le da la mano, le da un abrazo, usted ha vencido al diablo. Usted está dominando estos impulsos en todo el sentido de la palabra. Cuando usted vea que la esposa se levanta y lo está hablando, le está maltratando, si usted dice, mira, te sometes o te somato, ya se lo llevó la tristeza. Usted tiene que decir, y no lo haga así en términos religiosos, te reprendo, Satanás. No. Usted dentro de su corazón dígale, Señor, dame paciencia y dame control de espíritu y ayuda a tu sierva que en este momento no está hablando ella, Señor. Pero dígalo para sí mismo, no le diga a su esposa que ella es el diablo, porque se va a enfurecer más. El diablo se enoja cuando usted lo identifica. De la misma manera, cuando usted vea que su esposo perdió los estribos, no diga, ¡ah, hijo del diablo tenías que ser! Sino que dígale, Padre Dios mío, en el nombre de Jesús le reprendo todo demonio a este hombre, Señor, por favor, dame paciencia, dame sabiduría. Lo mismo con el jefe, con su patrón, con sus vecinos. Porque ahora como se celebran esos cumpleaños, hermano, a cada rato es que la gran bulla enfrente. Y usted es cristiano, quiere dormir y a veces ni dormir lo dejan los fines de semana, ¿no? Pero usted tiene que ser firme, decir, Padre, en el nombre de Jesús, me pongo algodones, Señor. Voy a buscar a una tienda unos tapones ahí de plástico, pero yo voy a dar testimonio de que Cristo vive en mí. Bendita sea la gloria de Dios. Yo voy a dar testimonio de que Jesús es el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo sé que solo no puedo, pero el Señor está en mí. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo, manifiestas son las obras de la carne. Eso es terrible. Adulterio, fornicación, inmundicia, lexivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, la carne no tiene frutos, tiene obras. El Espíritu tiene frutos. Templanza, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros. O sea, para saber si estamos cumpliendo, vamos a nombrarlo así, no porque exista, no quiero que usted se confunda en los conceptos. Pero vamos a suponer que si dejamos la ley de Moisés para seguir la ley de Cristo, aunque no es ley, es gracia, o la ley de la gracia, para darme a entender mejor, solamente dejémonos llevar por el Espíritu, porque los que están en el Espíritu no están bajo la ley. Sencillo. No nos preocupemos en el hermano, preocupémonos en nosotros. No nos preocupemos en lo que pueden hacer los demás, sino lo que nosotros podemos hacer para crecer más. Si hacemos esto, hemos dominado los deseos de la carne. Y el Espíritu Santo se está vivificando en nosotros cada día. Les soy honesto. Yo trato de ser hoy mejor que ayer. Y mañana mejor que hoy. Eso va en aumento. Pero todavía tengo que seguir luchando hasta el día de la venida del Dios Todopoderoso, hasta que esto corruptible se convierta en incorruptible. Así que no se sienta usted mal, porque siempre después de usted va a haber otro más peor. Pero también no deje de crecer, sigamos creciendo, somos libres. ¿Cómo empezamos? Bueno, empezamos muy fácil, empezamos a decir que estemos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que si estamos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estamos sujetos a la esclavitud. El garfio del enemigo estará siempre constante buscando su cuello, pero sus rodillas lo elevarán al cielo. Así que nunca el brazo del enemigo podrá tocarlo ni alcanzarlo. Vamos a estar de pie en este momento. Eterno Padre Celestial, te agradecemos con todo por hablarnos esta noche, Señor. Realmente te necesitamos, Señor, para mantenernos libres, con la libertad con que nos has hecho libres. Es una odisea que solo podemos cumplirla en tu nombre, porque para ti no hay nada imposible. No viene nada de nosotros y no somos mejor que nuestros padres, ni somos mejor que los otros. Es tu gracia viviendo sobre nosotros. Es tu amor, es tu perdón y tu misericordia. Ayúdanos, Padre amantísimo, a ser mejores cada día. Ayúdanos a crecer todavía. Ayúdanos, Padre amantísimo, Dios del cielo y de la tierra. Acuérdate que somos hombres. Acuérdate que vivimos en este mundo y que todavía vemos, oímos, hablamos, que todavía ejecutamos preceptos. Por favor, Señor, danos la oportunidad de ser mejores. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo pedimos. No que ya lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos el blanco perfecto. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta oportunidad. Bendecimos a todos los que están necesitados de ti, Señor, en cualquier área de la vida. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500, 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.